Ahí está. Bueno, ¿qué tal, chicos? Vamos a empezar acá con la clase del día. Vamos a ver el TP número 5 de intro. Bueno, los temas que están en el TP número 5, que es la parte de funciones. Acá me lo pasó el compañero Dani. Gracias. Y bueno, ustedes ya lo vieron la semana pasada, que bueno, no pude dar la clase de apoyo, así que veamos ahora, pero el práctico 6 sigue siendo también el mismo de temas relativos a las funciones en Python. Vamos a poner acá arriba, no moleste. ¿Se ve mejor? Bueno, lo importante acá, cuando hablamos de subprocesos, funciones, procedimientos, es que tengan en cuenta la parte, bueno, como siempre, viene bien tener teoría. Espera, ¿dónde la dejé? Esos vectores. Acá está. Esta es la pizarra virtual de Sketchboard. Ahí les pasé la dirección por el chat. Si se registran, les va a aparecer en negro. Si entran como invitados, nomás le aparece en blanco al fondo de la pantalla. Bueno, cuando hablamos de subproceso, en forma general, ahí está bonito, bien. Tenemos lo que son los procedimientos y funciones. Esa es una división ya desde antes, mi viejita, que los programas se distinguía claramente en lo que era un procedimiento y una función. Ahora generalmente todos manejan lo que es función nomás, pero no dejan de seguir existiendo los procedimientos en la forma de espíritu implementados como funciones. ¿Qué nos dicen en la teoría? ¿Cuál es la diferencia entre procedimientos y funciones? Entonces, los procedimientos, acá tienen, a ver, más grande, acá, tienen ahí. Por ejemplo, un procedimiento es que no devuelve una respuesta, sino que ocurren cambios en ninguno o en más de sus parámetros. Y es equivalente a dar una orden. Cuando vos pedís que hagan algo, ordename esto, saca esto, mostrá esto. Bueno, son todos órdenes que requieren simplemente ser ejecutadas y no necesito que me devuelvan nada, porque yo lo invoco al procedimiento, el procedimiento se ejecuta y cuando termina de ejecutarse, ya está. Se hizo lo que tenía que hacerse. Las funciones, por el contrario, siempre nos devuelven una y solo una respuesta. Es como hacer una pregunta a la persona, si qué edad tenés, dónde vivís, este número es un número primo, ¿cuál es el mayor de estos tres números? Entonces estamos esperando que haya una devolución. Entonces, esa es la diferencia entre funciones y procedimientos. Procedimientos son órdenes, son acciones que se tienen que ejecutar y no nos interesa saber la respuesta, simplemente que se ejecuten esa instrucción. En cambio, las funciones nos interesa saber algo más. Nos pasamos los datos y nos va a devolver algo y a nosotros nos interesa ese algo. Y bueno, la principal característica también es que dentro de las funciones dicen no vamos a realizar escrituras write o write line. Bueno, ten en cuenta que eso del año pasado cuando estábamos viendo Pascal. Ahora, cuando estamos viendo Python, en Python no existe lo que son funciones y procedimientos en forma separada. Existen solamente lo que son funciones. Acá teníamos la función principal, que es main, es el cuerpo principal, y es la que se encarga de llamar a las demás funciones chiquititas que se van a encargar de hacer tareas más pequeñas. Acá simplemente puse un ejemplo cualquiera, un menú de opciones, que es un clásico de utilizar con procedimientos y funciones, con subprocesos, que lo sabemos en forma general, para poder cumplir las tareas. Es decir, esto viene de la parte de teoría de lo que es el divide y vencerás. Las técnicas de divide y vencerás, que consiste en dividir un problema grande en porciones más pequeñas, y eso nos dio origen a lo que son los módulos. Cada módulo se encarga de hacer una tarea en específica que, sumado a las demás tareas de los demás módulos, nos crean un programa más complejo y tenemos así la solución al problema. Bueno, acá simplemente es un menú de opciones que tiene la opción 1 que vamos a cargar información, vamos a calcular el promedio y vamos a salir. Ya le vamos a ir agregando más cosas. Bueno, acá definimos la función principal, definimos la función menú.
definimos la función cargar, definimos la función promedio, definimos la función salir, y nada más. No tenemos más funciones. Acá en Python, todos son funciones. Pero no son estas funciones, no son solamente la parte de acá de definición de funciones, sino que son las funciones y procedimientos, tan solo que los juntó a las dos, el que hizo el programa, el Python, dice, ¿para qué voy a hacer funciones por acá, procedimientos por allá, si al fin y al cabo todos son pequeños subprocesos? Los llamemos funciones y que se encarguen de hacer todo. Son diferentes formas de ver un mismo problema y aportarle una solución. Pero combina dentro de las funciones de Python, acá se combina la potencia de los procedimientos y las funciones. Ya vamos a ver algunos ejemplos de acá que se estaba haciendo. Entonces, los subprocesos tienen diferentes partes. Vamos por esta parte, acá para este lugar. Los subprocesos tienen diferentes partes, que son la parte invocativa y la parte declarativa. A ver, fíjate que disminuye un poquito el tamaño. Espera, me olvido de revisar. Bien. Seguimos por acá, que a veces veo alguna pregunta ahí. Bien. Invocación es cuando llamamos al procedimiento o función para que se ejecute. Esa es la parte que hacemos acá. En el cuerpo principal, en el programa, yo llamo a la función menú, al subproceso, bueno, menú, a la función subproceso menú. Que yo simplemente lo invoco, pero yo no sé de qué está, cómo está formado el menú. El menú está declarado acá. Independientemente del lenguaje que manejen, ya sea Python, Pascal, C, lo que sea, todos para llamar a subprocesos tienen la invocación, es decir, en el momento de decir, yo te necesito acá. Es decir, yo te elijo Pikachu y lo llamas al menú Pikachu. Y acá le decís de qué está hecho Pikachu, qué es lo que hace, cómo se va a mover, qué color tiene, la forma, todas las demás cosas. En este caso es el menú. Cómo está formado el menú, todas las opciones que tienen están indentadas. Acuérdense que en Python es muy importante la indentación. Es todo esto. Uy, se me tildó. Bueno, todo esto está dentro de menú. No se recupera. Bien. Pues está indentado una vez. Esta partecita de acá, esta sangría, es la indentación. Entonces, todo esto que está indentado una vez pertenece a esta definición, a este subproceso menú. Esto, que está indentado dos veces, una vez para indicar que pertenece al menú, y otra vez para indicar que pertenece a esta estructura, que es un while. Acá está indentado una vez, significa que esto pertenece a main. Esto está indentado dos veces, una vez para indicar que pertenece a main y otra vez para indicar que pertenece al while. Y este está indentado tres veces, el def, el main, el while y el if. Bueno, y un if. Está ahí. El elif está acá. Bien, este está indentado tres veces porque pertenece al main, al while y a un elif. Bueno, si yo me llevo a correr una indentación para el lado equivocado, a ver, para que se me tilda. Vale. Si yo me corro para un lugar, ahí está. Bien, se responde. Si yo me corro una indentación hacia la izquierda, significa que esto ya no pertenece a este if, esto está al mismo nivel que el if, ya no está dentro de su estructura, sino que está fuera. Entonces, tenemos que tener siempre cuidado con la indentación. En Pascal era con el punto y coma, acá es con los espacios. Bien. Estamos acá, entonces, la función, tenemos la parte que es la invocación y que es la declaración. Son partes que van por separado. Una cosa más
Acá yo puse el menú principal, perdón, el cuerpo principal está acá, y las definiciones de subproceso las puse debajo. No sé el profe cómo les pidió que hagan, pero en teoría hay un orden. En los lenguajes más antiguos, lo que es el compilador es más exigente, más quisquilloso, no exigente, no más quisquilloso. Si vos le das de cierta forma las cosas, no te entiende lo que vos estás haciendo. Ahora con los compiladores más modernos, él te dice, no te hagas problema, compadre, vos tirás la información nomás y yo te la acomodo. Yo cuando declaro acá el cuerpo principal y llamo al menú, hago la invocación al menú, se supone que el menú ya tiene que existir. Eso son los programas antiguos. Si yo voy a usar algo, se supone que ese algo ya existe. Si no, no lo puedo usar. Tiene lógica, ¿no? Entonces, este menú yo no lo podría usar si no está declarado antes que el cuerpo principal. Por acá. Ahora, como el Python es un lenguaje más moderno, que bueno, que lo que estamos viendo Pascal, los demás, no le hace falta que esté declarado antes. Con que esté, ya le basta, porque en el momento lo que hacen son compiladores de dos pasadas, o compiladores al vuelo, también no me acuerdo cuál el caso que tiene Python, creo que es de Python es al vuelo nomás. Entonces, va pasando por acá y dice, cuerpo principal, OPC es igual a 0, bien, creo una variable OPC y le pongo un 0. Muestro un mensaje por pantalla, bien, muestro un mensaje por pantalla. Hago acá, dice OPC igual a menú, opa, ¿qué es menú? No sabe lo que es, pero no hay problema, más adelante debe estar. Y sigue avanzando con las instrucciones. Luego dice, lee definición menú. Ah, bien, tengo una definición de menú. La guardo porque estoy seguro que antes, o por la duda, antes me la hayan pedido. Y sigue avanzando con el resto del programa. Carga las demás definiciones de lo demás. Y luego vuelve a repasar. Dice, bueno, esto ya está, tilde, tilde, tilde. Acá decía, ah, menú, no sabía que era menú. Ahora sí lo sé. Sí, acá está, ya lo cargué en memoria. Entonces viene y dice menú, ya sé lo que es menú y los relaciones. Dice, esta va a ser la invocación del menú y esta va a ser esta es la declaración del menú. Entonces, chévere. Puedo seguir avanzando. ¿Se entiende esa parte? ¿Más bien hasta ahí? Bueno, a ver. Bien, bien. Entonces, ahora, en la parte, lo que es la invocación, simplemente vamos a tener el nombre de la función. Y acá, bueno, hay una distinción entre la invocación de lo que son las funciones y los procedimientos. Los procedimientos dice que, a ver, esperen. Sí, está medio rápido. Bueno, pero, ahí está. Ahí está. Está medio rápido, pero si quieren que vuelva a explicar esa parte, me lo avisan. Capaz que si no soy yo el que está hablando medio rápido. Todo esto es de la semana pasada, así que algo de esto ya lo tendrían que haber visto. Por eso estoy tapando baches. Si tienen dudas, si no se entendieron la parte, preguntan. Y lo vemos de nuevo. Estamos diciendo entonces que los subprocesos, tanto funciones como procedimientos, están compuestos de diferentes partes. Una parte es la invocación y la otra parte es la declaración. Ahora, en la invocación, de lo que eran antes funciones y procedimientos, había distinciones. A los procedimientos se los invocaba siempre sobre la línea, nunca como parte de otra instrucción, mientras que a las funciones siempre iban como parte, como dentro de una instrucción. Acá en Python las juntaron a las dos. Fíjense acá, yo llamo a la función menú y forma parte de otra instrucción. Esto sería una función pura de lo que era anteriormente. En cambio acá la función salir está declarada sobre la línea. Es lo que antes llamábamos procedimiento. Pero acá Python a todo eso lo llama función. Para él todos son funciones. Lo que le dé lo maneja como funciones. Entonces, esta parte de acá, de teoría, corresponde a programas más viejitos. No es que sean viejos, sino que tienen una forma distinta de tratar. El compilador tiene una forma distinta de tratarlo. Son compiladores estáticos. En cambio, el Python tiene compilado tipado dinámico. Bueno,
Acá, fíjense que habla de lo que son parámetros, ya sea procedimiento o función, tiene lo que se llama parámetros. Acá yo no tengo ningún parámetro. Acá tampoco y acá tampoco. Acá, en esta función promedio, sí puse parámetros, son 3, A, B y C. Porque me va a calcular el promedio entre esos 3 números. Entonces yo necesito, si quiero calcular el promedio de 3 números, le paso al programa y decir, toma estos 3 números, calculame el promedio. Y luego le digo cómo tiene que hacerlo. ¿Dónde está? Acá está. Para definir el promedio. Bueno. ¿Dónde estaba? Acá. ¿Alguien más? A ver, seguimos entonces. Estamos viendo la parte de procedimientos, lo que son funciones, subprocesos en general. Así que si tienen alguna duda, manden al chat, abran el micrófono y hablen, no hay problema. Entonces, acá estábamos en esta pizarrita de Sketchboard, donde pueden ver el resumen todo el tiempo para que puedan guiarse. Hablamos que entonces la invocación, ya sea en función de procedimiento, llevan siempre parámetros. Ya vamos a ver qué son esos parámetros. La parte de declaración también era diferente para lo que eran funciones y lo que eran procedimientos. Acá en Python se juntaron las dos, y acá es donde la persona que hizo el Python decidió simplificar las cosas. Dice, ¿para qué va a tener un procedimiento? Fíjense que prácticamente son lo mismo en lo que son las invocaciones. Perdón, las declaraciones. El procedimiento lleva el nombre procedimiento y los parámetros y su tipo de parámetros. Ya dije, ya vamos a ver enseguida qué son los parámetros. Y las funciones llevan lo mismo, llevan la palabra clave función, el nombre de la función, los parámetros, el tipo de dato y el tipo de dato de salida, de retorno. Y esto es algo que no importa en qué programa sea, si esto es cierto siempre. Los parámetros de la invocación deben coincidir en cantidad, tipo de dato y orden que en invocación. Los parámetros en la invocación deben coincidir en cantidad, tipo de dato y orden que en la invocación. Si acá yo invoco a la función promedio y tengo parámetros A, B y C, significa que en la declaración de la función promedio yo debo tener los parámetros A, B y C, no necesariamente con ese nombre, pero sí en ese orden. Si el parámetro A es de tipo entero, acá yo estoy diciendo que de más arriba, que A es de tipo entero, entonces la función tiene que recibir como parámetro de tipo entero primero. Si ve de tipo cadena, el segundo parámetro también que recibe también tiene que ser tipo cadena. Y C, el tercer parámetro es booleano, tiene que ser el que reciba booleano. Y tienen que estar en ese orden, entero, cadena, booleano. Es decir, yo acá en mi invocación, yo tendría que saber que estos tres son entero, cadena y booleano. Hay muchas simplificaciones acá en Python, porque está hecho de esa manera, que acá me interesa primero los tipos de datos. Yo acá a OPC le asigné un 0, se supone que es de tipo entero, pero yo luego puedo asignarle a OPC un carácter o un booleano y va a cambiar el tipo de datos sin que yo tenga que hacer nada. Por ese lado es mucho más sencillo, más flexible Python, pero también esa flexibilidad se presta a que uno se pueda marear un poco. Pero esta parte de que tiene que tener, si yo mando 3 parámetros, tiene que recibir 3 parámetros. Y si yo mando primero un entero, tiene que recibir el mismo orden. Hay ciertas formas en que podemos obviar esto en Python, porque es un poquito más avanzado cuando vean las funciones lambda, pero espero que no la vean. Cuando vean funciones lambda o otros tipos para poder ¿cómo son los hearts? Los hearts y los cards. Los hearts y los cards, que son un poquito más complicados de manejar. Pero bueno, es otra parte. Bien, acá estamos hablando de los subprocesos, entonces, ya no importa si sean procedimientos o funciones, todos tienen parámetros. Parámetros en la invocación y los parámetros que tienen en la declaración. Acá,
vamos a decir, cuando tenemos la invocación, en el caso de Python y otros programas que son puramente funciones, vamos a decir que estos son los argumentos de la función. No lo referimos como parámetros. Lo decimos que son parámetros acá, en la declaración. Estos van a ser los parámetros. Y vamos a decir acá que son argumentos. Promedio necesita 3 argumentos. ¿Por qué? Porque en la declaración yo puse que te recibo con 3 parámetros. Entonces yo tengo que mandarle 3 argumentos. Bien, ahora, ¿qué son todo eso? Los parámetros son variables. Pero al formar parte de esa función, lo vamos a llamar argumentos. En este caso de Python, cuando hago la invocación son argumentos y cuando hago la declaración son parámetros. Y bueno, se dice, habla acá de variables especiales que son locales y globales. Esa es otra cosita que se estaba olvidando, que acá OPC existe, digamos, pertenece a lo que es main, por esta indentación. Entonces, OPC es local a main. Todo su existencia se basa en que exista main. Existe solamente dentro de main. Si yo lo utilizo yo quiero utilizarla dentro de acá, de menú, no voy a poder, porque no está declarada como variable global. OPC acá en este caso es local. Acá OP es local a menú. Acá N1 es local a cargar. Esta N1 es totalmente distinta de esta otra N1. Por más que se llamen igual, ¿por qué? Porque nosotros, acuérdense que esto es Python y todos los demás son todos los demás lenguajes y de desarrollo, bueno, lenguaje de programación, no, tratan de llegar a lo que es el lenguaje humano, para que nosotros podamos escribir las órdenes en forma más fácil, la instrucción, nuestro programa en forma más fácil. Pero la computadora la sigue entendiendo en lo que es el lenguaje binario. Cuando agarran ensamblador, ahí van a poder entender, es lo que está más cercano a lo que es el lenguaje de máquina. Que el lenguaje de máquina son solamente ceros y unos. Todas mis instrucciones, todo lo que ustedes ven acá, escritos acá de esta forma tan bonita y que se entiende, bueno, si entienden en inglés, lo van a entender mejor. Está así simple, con colorcitos, todo lo demás, la computadora es totalmente distinto. Por eso son simplemente cadenas de ceros y unos. Es decir, esto de acá recibe una etiqueta, yo le puse nombre N1, pero para la computadora es un 000010101, no interesa, debe tener, no sé, como 16 bits de largo, no me acuerdo cuánto toma de variables. Bueno, para esa N1 es esa etiqueta con esa cantidad de ceros y unos. Y esta otra, N1, es otra etiqueta totalmente distinta. Es otro, pues el 100, ¿por qué? Porque hace referencia a una posición en memoria. Este N1 quedó apuntado a una posición en memoria de nuestro mapa de memoria, que es totalmente distinta de esta otra que por más que se llame igual, está apuntando a otro lugar del mapa de la memoria. Entonces, acá vamos a tener variables locales que solamente existen mientras exista carga. En este caso, definir la función cargar, entonces estas variables N1, N2 y N3 solamente existen acá, en este instante, cuando se ejecuta carga. Cuando termina de ejecutarse carga, me devuelve un resultado. Pero ya no dejan de existir N1, N2 y N3, pertenecientes a carga, y pasan a tener otra existencia. Acá en este caso, función promedio, N1, N2 y N3 se suman y se divide por 3. Y regresa ese resultado a promedio, para poder yo mostrarlo por pantalla. Bien. Ahí está, ahí se ve. Me muestra promedio de entre A, B y C. Yo le mandé como argumento 3 valores A, B y C, 3 valores de tipo entero, y va a regresar un valor de tipo flotante. Es lo que hice una pequeña adaptación para que me muestre solamente con 2 decimales. Eso es lo que significa ese punto 2. Si yo quisiera más decimales, le aumento punto 5, punto 6. Si quiero menos decimales, punto 1.
Y lo que va acá de los dos puntitos es la cantidad de enteros. Yo quisiera que sí o sí me muestre con 2 enteros, o que me muestre sí o sí con 5 enteros, me va a reservar espacio para 5 enteros, no importa si yo ocupo o no ocupo esos lugares, me va a reservar ese espacio, y va completándolo a medida que va llenando. Si no, que ahí de esa manera indica que complete el espacio, que ocupe lo que tenga que ocupar. Si son 10 enteros, poneme 10 enteros. Si son 2 enteros, poneme 2 enteros. Si no llevo entero, bueno, a uno solo, el 0. Y bueno, entonces a eso le sumas 2 decimales, 2 float flotantes. Y bueno, acá lo que hago entonces es invocar a la función promedio con 3 parámetros, los 3 valores A, B y C. Se resuelve la función y me regresa. ¿Dónde está la función? Acá está. Entonces recibe A, B y C, ahora son N1, N2 y N3. Los suma, los divide, y ese es el valor que me regresa esta función promedio. Regresa ese valor, viene acá, se reemplaza por el valor que me regresa la función y me dice, ah, yo ya tengo que aplicarle el formato, entonces me lo aplica el formato y recién me lo pega a este texto, y luego lo que hace es, barra N, es dejar un enter, un retorno de carro, bajar un renglón. Barra invertida, perdón, no barra N, pero con la barra normal. Esta es la barra invertida, N. Bueno, y entonces, eso es así como funcionan las variables locales y globales. Locales porque están dentro, solamente existen dentro de una función. Cuando esa función termina su labor, ya no existen más. Y yo puedo tener en diferentes funciones el mismo nombre de variables, pero son totalmente distintas. El ámbito, el que se refiere a el ámbito acá de esta variable OP, perdón, el ámbito de esta variable OP es solamente la función menú. No existe dentro de cargar, y no existe dentro de promedio, y no existe dentro de salida. Existe solamente dentro de menú. A ver, ¿alguien más? Dani, justo me he olvidado. La diferencia entre argumento y parámetro, bueno, estaba hablando, no hay diferencia, es la forma de llamarlos nomás. Lo que pasa es que por ahí la definición clásica de parámetro no coincide con cómo se usan los argumentos en los programas más modernos. Ahí estaba. Acá estaba. Que decía, ves, los parámetros tienen un tipo, que pueden ser parámetros de entrada, de salida, pasados por referencia, pasados por valor, y eso no se cumple de forma exacta con lo que son, cómo maneja las funciones en Python o algunos lenguajes más actuales. Entonces le dijeron, bueno, ¿para qué vamos a redefinir todo? Lo llamemos de una forma distinta, lo llamamos argumentos. Son acá. Promedio es una función que ocupa 3 argumentos. Y acá está la definición de la función promedio, y recibo o trabajo con 3 parámetros. En definitiva, acá son lo mismo, porque los parámetros y los argumentos son variables. Que la definición es más sintáctica, semántica, perdón, más semántica que otra cosa. Es para no mezclar las cosas. Acá hablábamos de parámetros de entrada, salida, y parámetros actuales y parámetros formales. Acá, los parámetros de entrada, o parámetros pasados por valor, son aquellos que no cambian cuando se ejecuta una función. Veamos, acá, por ejemplo, yo quiero calcular el promedio de A, B y C. A, B y C no cambian. No necesito que cambien, por lo menos no me interesa que cambien cuando yo hago la definición de la función promedio. Vienen A, B y C. Yo, si quisiera acá, podría decir que N1
es igual a 7. Y cambiarlo sí o sí al valor de n1 por un 7. Pero yo, si acá pongo, acá agregaría un print a, no va a cambiar el valor. A, por ejemplo, que toma el valor 5. Invoca la función promedio. Acá la función A, ¿quién recibe el valor de A? Recibe N1, por decirlo en el mismo orden. Y acá yo le digo que N1 vale 7. Acuérdense, A valía 5. 5, ese valor de la variable A, se copia y se pega en N1. Y acá yo le digo a N1 que ahora va a valer 7. Y calculo el promedio. Vuelvo cuando termine su proceso. Y digo, a ver, imprímeme el valor de A. Y me voy a imprimir el 5, no el 7. Porque A es un parámetro de entrada solamente. Yo no hago nada. Ahora, acá en Python, para declarar un parámetro de entrada-salida, lo que tengo que hacer es esta declaración. Es alguien que me recibe el valor que devuelve el menú. Fíjense acá, el menú. Lo que hago es mostrarle un mensaje por pantalla. Me escoja la opción, la guardo dentro de la variable OP y regreso ese valor. Ese valor que regresa se reemplaza acá. Ya no es la invocación. Primero es la invocación. Va a la invocación, ¿verdad? Se fija qué es lo que tiene que hacer y empieza a ejecutar. Ejecuta. Y el último dice, bueno, ya escogió el usuario, escogió la opción 2, por ejemplo. Entonces, OP vale 2, me regresa ese valor 2 acá. Me pone un 2 ahora acá. Y me lo guarda dentro de OPC. Entonces, OPC ahí lo utilicé como un parámetro de entrada-salida. Bueno, más bien de entrada-salida tendría que ser así. OPC, que valía 0, lo envié acá al menú, que recibe OP. Bueno, esta parte ya no me haría falta. Y acá me muestra el menú de opciones, coge la opción, toma el valor de OP y eso se guarda dentro de OPC. Entonces, OPC, que tenía el valor 0 originariamente, va a regresar con valor 2 y se va a actualizar al hacer esta asignación. Entonces, ahí utilicé un parámetro de entrada-salida, pero es medio distinto de lo que hace normalmente en otros lenguajes de programación. Bien. Entonces, teníamos los parámetros que pueden ser de tipo de entrada-salida o de entrada. En Python vimos que esta forma de entrada-salida simplemente tiene que ver en cómo yo trato el parámetro, trato la respuesta de la función. Promedio me regresa y yo no lo guardé en ningún lado a la respuesta. No la guardé dentro de A, ni de B, ni de C. Simplemente la mostré por pantalla. Acá, en cambio, dentro del menú, el argumento OPC cambia de valor y a mí me interesa guardar ese cambio de valor, porque voy a trabajar más tarde con ese valor. Me va a servir para hacer algo. Bien. A ver, ¿qué me falta decirles de acá? Bueno. Acá, los parámetros que se refiere con parámetros actuales y parámetros formales. Parámetros actuales vendrían a ser los argumentos, son los que están en la invocación. Y los parámetros formales son los que están en la declaración. Entonces, cuando dicen parámetros formales, se está hablando de los argumentos. Los argumentos están en la invocación. Y cuando habla de parámetros formales, está hablando de la declaración. En este caso, a ver, tenemos OP,
Acá tenemos N1, N2, N3, serían los parámetros formales. ¿Cómo lo vamos a llamar acá? Yo puedo utilizar parámetros formales los mismos que los parámetros actuales. Sí, yo acá promedio llamo con ABC y yo puedo recibir con ABC, no hay problema. Para la computadora son dos locaciones de memoria distintas, entonces yo las puedo llamar el mismo nombre. Para mí van a ser lo mismo, digo, tengo una allá, una acá, es lo mismo. Pero para la computadora no. Así que, bueno, para que se note más ese cambio, lo que hago siempre es renombrar los parámetros. Si está mandando el argumento es A, yo recibo con N1, el argumento es B, recibo con N2, el argumento es C, recibo con N3, el parámetro N3. Esto después no va a funcionar. Bien, me va a alterar el resultado. Bien, entonces ahora, los parámetros estos van a ser formales. Y son solamente parámetros de entrada. ¿Por qué? Porque por más que cambien algo, no se refleja ese valor luego acá. En cambio acá, en OPC, en el menú, perdón, acá tengo el caso del menú, tengo el parámetro OPC, entonces ese parámetro es de entrada-salida, porque va a regresarme un valor y yo lo voy a guardar dentro de una variable. En este caso, la misma variable. Bueno, entonces eso es toda la magia que tiene la parte de subprocesos. Ya vimos acá, bueno, les expliqué la teoría, que son los procedimientos, que son las funciones, las partes que lo componen, qué es lo que tienen que tener sí o sí, la forma que tienen que tener. Acá en caso de Python, trabaja solamente con funciones, pero que no es que eliminó los procedimientos, simplemente los combinó a procedimientos y funciones dentro de algo que llamó función. Y ya no maneja, bueno, no maneja lo que son parámetros en sí, sino que maneja lo que son argumentos, los subprocesos. Bien, sí, vamos a ver, ahora ya quería pasar acá, ya que para los que están viendo el código ya alguna idea tienen que tener vista qué es lo que hace. Eso fue, a ver, si no me faltó nada, ya vimos toda la parte que es subproceso. Bien, sí, no faltó nada. Bueno, acá miren, tenían un grafiquito para entender un poquito más. Antes nosotros teníamos solamente un programa que tenía un título, un ambiente y un cuerpo. Ahora vamos a tener muchos programas que van a estar relacionados, que va a ser el programa principal. Acá tenemos el programa padre principal, que va a estar formado por varios subprocesos, subprogramitas. Programa 1, programa 2, programa 3, y que se van a comunicar mediante parámetros, que son los mensajitos, y acá van a ser los argumentos. Y de esa manera, dividiendo un problema más grande en partes más pequeñas, resolviendo esa parte más pequeña, tenemos la solución de ese problema más grande y complicado. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? Mediante todo lo que son subprocesos. Bien, ahora, tenemos el ejemplo acá de un menú de opciones. A ver, tenemos un poquito de paciencia. Le damos play, que es lo que hace este programita. Se demora un poco. Ya después la corto esa parte. Bien, acá vemos que ya cargó el programa. Muestra una cadena de texto que es TP5, otra cadena de texto que es menú de opciones, y le muestra al usuario cargar, promedio y salir. Escoge la opción 1, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa si coge la opción 0? No le deja avanzar. Si coge la opción 6, no le deja avanzar. Tiene que coger sí o sí la opción 1, 2 o 3. Si escoge la opción 1, le pide que ingrese 3 valores.
Supongamos que sean 5, 9 y 3. Vuelvo a mostrar el menú de opciones. Acá no sé por qué no puede encontrar la falla. Ese símbolo que ven para aparecer ahí, en realidad es el símbolo de borrar pantalla. En vez de ser el símbolo, tiene que ser un borrar pantalla. Y no sé por qué no lo hace, pero en la consola de comandos sí lo hace, pero acá no. Bueno, entonces, muestra el menú de opciones. Ya cargué los números. Ahora le pido que calcule el promedio. Oh, ¿qué pasó? Ah, perdón. Mala mía. Leí otra cosa. No sé, faltó. Ahí ya. Espera, me faltó. Creo que me faltó corregir algo acá. Ajá. Esperen. Que en lo que estaba agregando y borrando textos, se hace que borré algo que, que era importante. Bien, a ver. Repasemos. Entonces acá, el programa principal, lo que va a hacer, esta parte es el borrar pantalla. Utilizo una biblioteca que se llama OS, sistema operativo, la importo y ocupo de esa biblioteca una llamada al sistema. Y esa llamada al sistema, en el caso de Windows, es CLS. En el caso de los sistemas basados en Linux, es clear. Simplemente lo que tiene que hacer es borrar la pantalla. Pero acá, en el compilador, acá de forma interna, no funciona eso. Por eso me muestra ese simbolito, el simbolito de sexo. Sino que luego en el escritorio sí lo hace. Borro la pantalla. Bueno, ubico, creo una variable OPC y le voy a asignar el valor 0. Al asignarle el valor 0 le estoy declarando que va a ser una variable de tipo entero. Ahí está el mensaje que mostraba por pantalla, simplemente era un texto nomás. Y le digo que mientras OPC sea distinta, el valor de OPC sea distinto del valor 3, porque son 3 opciones, ¿no?, que tiene el menú, 1, 2 y 3, que repita todo lo que está acá adentro. Ahora, si OPC, bueno, fíjense acá qué es lo que hace, a OPC le asigna el valor que tiene la función menú con el parámetro OPC. Me fijo en el menú y recibo con OP. ¿Y qué hago? Le hago que muestre por pantalla un menú de opciones con los textos cargar, promedio y salir. Al salir le agregué este barra N que simplemente es un enter. Después de la cadena de texto salir. Le digo, mientras while, o sea, mientras OP sea mayor que 3 o OP sea menor a 1, es decir, me pase con valores 4, 5, 6 o no alcance con valores negativos o el 0, entonces que repita la asignación de esto. Muestro un mensaje por pantalla que le pido que ingrese esa opción, le permito ingresar por teclado y convierto ese valor a entero. Y eso lo guardo dentro de OP. Una vez que se cumple esta condición del while, es decir, tengo un número válido, ya sea 1, 2 o 3, salgo del while y me regresa ese resultado. Return OP. Fíjense acá, a ver, veamos si ahí tenía, creo que sí, lo encontré. Menú de opciones, escojo la opción 1. Ingreso 3 valores, 4, 5, 6. Escojo y ahí se me va a OP con el valor. Eso es lo que está pasando. Entonces, acá. Vamos a quitarle lo que había agregado de acá. ¿Dónde está? Esto de acá. Ahí está. A ver si eso es lo que estaba provocando la falla. Vamos a cargar. Este valores, 2, 3, 4. Y pongamos salir. Ya, ahí está. Bueno,
Ya está. Estaba ocasionando un problema esta asignación de OPC, a ver si ahí si queda solucionado. A ver. Ah. Ahí está. A ver si así si me lo acepta. Ingrese 3 valores, 4, 6, 7. Salir. Bien, ahí está. Sí funciona ahí. Bueno, estaba creando un problema acá. Esta asignación con parámetro. Porque no le tomaba el valor 0 acá al entrar. OP, yo acá a OPC le asignaba valor 0. Invocaba el menú con OPC. Tomaba el primer caso, tomaba el valor 0. Viene acá, perdón, acá viene el valor 0. Me preguntaba qué opción escogí. Por ejemplo, yo escogí la opción 1. Entonces, OP ya vale 1. Regrese ese valor de OP. Me lo asigna OPC, ahora OPC vale 1. Ejecuta este procedimiento de carga, termina el while y pregunta, ¿OPC distinto de 3? Sí. ¿Cuánto está valiendo OPC? Sigue valiendo 1. Y me volví a hacer esta la carga. Y otra vez la carga, otra vez la carga. ¿Por qué? Porque nunca le daba la oportunidad de que cambie el valor de OPC. Volviéndolo a 0, ya le permito acá que el usuario ingrese el valor, ingrese un valor distinto para la opción del menú. Viene OPC con valor 1, se copia en OP y lo reinicio en 0. Bueno, lo puedo hacer ahí o lo podía hacer acá, al final antes de hacer el ciclo, antes de terminar el ciclo while, podría volver a 0 mi OPC, pero ahí entonces volvería a ejecutar. Siempre volvería a ejecutar. Así que lo que me conviene hacer es dejarlo así como estaba y reiniciar el valor de OP. Bueno, no sé si se entendió qué es lo que pasó. A ver. ¿Qué cosa, Dani? Que me muestre cuando hago play, que me aparezca encima acá. ¿A eso te referís? ¿Que aparezca ahí? Ah, es la tipografía. Le instalé una tipografía que se llama Firecode. Y con esa tiene, cuando pones el no es igual, te lo convierte a ese simbolito. Lo mismo que el igual, cuando escribís dos igual juntos, te lo hace más alargado, que sería el equal. Bueno, de ahí. Fíjate, cuando es un solo igual, hace así. Si yo le coloco otro igual, te lo muestra juntito. Y si yo coloco no es igual, que es el signo de exclamación nomás, fíjate, ahí hago lo junto y lo transforma en no es igual. Simplemente es la tipografía. El otro que aparece en otra ventana es que por ahí, este es el Visual Studio 2019, entonces no le actualicé al 2021, entonces debe ser por eso. Por defecto ya me lo hacía así. Yo cuando hago play, me muestra ya esta otra ventana, no me lo muestra ahí abajo. Supongo que es por eso. A ver. 3, 4, 5. Calcula el promedio. Sale uno más. Bien. Así que, bueno, a ver, entonces, acá, sigamos. Tenemos no hay más errores acá, así que veamos. Comienza el programa. ¿Para qué hago esta asignación de OPC igual a 0? ¿Por qué? Porque acá yo digo, mientras OPC sea distinto de 3,
que ejecute el ciclo repetitivo. Entonces yo necesito que tenga un valor distinto de 3. Puede haber puesto un 5, un -8, un 4, no hay problema. Lo que me importa es que no cumpla la condición del while, para que pueda repetirse esto. Mientras OPC sea distinto de 3, va a poder repetir este ciclo. ¿Qué hago dentro del ciclo? Muestro el menú de opciones, hago que el usuario pueda escoger, dice que esto es lo mismo que si yo hiciera esto. Va a funcionar igual. Y tengo que corregir esto. Ahí está. Bien. Entonces acá, si yo estoy llamando al menú sin argumentos, la declaración del menú tampoco tiene que tener argumentos. Parámetros. Acá no tengo, llamo a mi función menú con 0 argumentos. Y la respuesta la voy a guardar dentro de OPC. Vamos a ver acá. Declaramos el menú con 0 parámetros. Lo primero que hago es decir que el OP va a valer 0 para asignarle un valor que le obligue al usuario a escoger un valor adecuado. Muestro un mensaje por pantalla, las opciones del menú. Esta, acuérdense, es simplemente un salto. Si yo lo elimino a esto, si yo quiero dejar un espacio, tengo que dejarlo escrito de esa manera. Entonces, ¿cuál era? Esta era. La agreguemos ahí. Y de esa manera vamos a tener un salto de carro, un retorno de carro, un enter, al finalizar un texto. Bueno, este es algo, me parece más simple, son 2 caracteres en vez de escribir esta función print. Bueno, y le digo, mientras OP sea mayor que 3 o menor que 1, no vas a poder salir de esto. Es lo que se llama una trampa, la trap, para que el usuario me ingrese un valor correcto. Porque yo, mi menú de opciones solamente tiene 3 opciones. Así que a mí me sirve solamente si ingresa la opción 1, la opción 2 o la opción 3. No me sirve ninguna otra cosa. Entonces, de esta manera lo obligo al usuario de que me ingrese uno de esos 3 valores. Una vez que se cumple esta opción, se cumple esta condición, regreso ese valor. Fíjense, acuérdense que lo que ingrese el usuario con el input va a ser siempre un string. En este caso yo le estoy pidiendo que ingrese un número, por lo tanto lo voy a convertir a entero. Y ese valor que lo guardo dentro de OP. Luego ese valor de OP lo regreso, hago el return para mi menú de opciones. Mira acá, ¿qué pasa? Ese valor que escoge el usuario se guarda dentro de OPC. Entonces le pregunto, ¿escogió la opción 1, escogió la opción 2 o escogió la opción 3? Si escogió la opción 1, significa que yo tengo que hacer, la opción 1 es cargar datos. Acá, lo que tiene Python, las potencias que tienen las funciones dentro de Python, es, por ejemplo, acá, una sola función la estoy utilizando para que me dé múltiples respuestas. En la definición clásica de, acá donde estaba, de función, fíjense, es que siempre nos devuelven una y solo una respuesta. En cambio, los procedimientos son los que nos devuelven 0 o más respuestas, más bien no son respuestas, sino cambian los parámetros. Entonces combinó el Python de esas 2 cosas. Dice, las funciones yo quiero que me regresen muchas respuestas, pero solamente las funciones, según la definición clásica, nos dan solamente una y solo una respuesta. Entonces voy a utilizar procedimientos, pues yo quiero que los procedimientos sean capaces no de hacer cambios en los parámetros, sino que sean respuestas como tienen las funciones. Por eso hago una pregunta y que tiene, yo pregunto, ¿dónde vivís? Y vos me das la dirección de tu calle, que es una cadena, el número a la altura de la calle, que es un número. Y me sirve tener esos 2 datos por separado. Y me lo estás dando al mismo tiempo. Entonces, gracias a esto, a esa implementación, esa fusión entre funciones y procedimientos, yo puedo hacer, mediante una sola función, tener múltiples respuestas.
En este caso, yo decidí tener 3 respuestas. Yo puedo tener más, menos, hay formas de tener n respuestas también, pero le digo, son formas más complicadas de hacerlo, pero son posibles de hacer con Python. Entonces acá, fíjense que yo declaré A, B y C, y yo no les dije, estoy utilizando A, B y C, y yo en ningún momento las declaré. Yo estoy diciendo que sean lo que Dios quiera. Cargar, se va a encargar de regresarme 3 respuestas, 3 datos de respuesta, y guardarlos en A, B y C, y no me importa lo que sean. Así hace una cadena, hace un número, hace un booleano, no interesa. Guardarlo el primer dato en A, el segundo en B y el tercero en C. Luego yo veré. Entonces veamos qué es lo que hace la función cargar. La función cargar simplemente le muestra un mensaje a pantalla que le pide al usuario que ingrese 3 valores. Y no hice ningún tipo de validación, como si la hice acá. Esto es una trampa que se llama validación. Cuando pidan valide la entrada, esta es la forma que tienen que hacer. Un ciclo repetitivo que no le permita escapar de ahí hasta que cumpla la condición, hasta que escoja un dato que nosotros querramos. Acá yo no hice ninguna validación porque ya está, esto es un programa de muestra nomás. Pero yo tendría que asegurarme, por ejemplo, que no ingrese valores negativos, o que no ingrese 0, que puedo poner que solamente permita ingreso de números primos, solo múltiplos de 10, lo que se me ocurra. Y yo pongo que validar cada entrada. Acá directamente pido que ingrese 3 valores y el primer valor lo convierto entero y lo guardo dentro de N1. El segundo valor lo convierto entero y lo guardo en N2. El tercer valor lo convierto entero y lo guardo en N3. Entonces los 3 valores decidí que sean números enteros. Y eso es lo que regreso. Y en este orden. N1, N2 y N3. Si yo pusiera N3, N1 y N2, me los va a regresar en ese orden cambiado. Y yo lo voy a guardar dentro de ABC como N3, N2 y N1. Hay que tener eso en cuenta. La primera respuesta en el primero, la segunda respuesta en el segundo, la tercera en el tercero, y así, si tuviera más. De esa manera, con una sola función, me permitió cargar datos en 3 variables. Yo las regreso y las guardo y ya tengo. Me ahorré líneas de código. ¿Se entendió eso? A ver. A ver, con un que te voy a conocer la opción 3. ¿Dónde está? Acá. Lo escribí al revés, pero fíjate. Preguntamos, si el usuario ingresa el valor 3, entonces, ¿3 es mayor que 3? Eso es falso. O, ¿3 es menor que 1? Eso es falso. Falso, falso, me queda en falso. Entonces, no se cumplió la condición. Por lo tanto, entra al while. Lo escribamos, a ver, lo escribamos acá, así. A ver si así se entiende mejor. Mientras la opción que escoge el usuario sea menor que la primera opción, menor o igual a 0 o mayor o igual a 4. Eso sería el equivalente. Pero ocupé un condicional doble que es mayor igual y menor igual. Yo directamente dije, bueno, entonces que sea menor a 1 y que sea mayor a, o que sea mayor a 3. Cuando OP vale 3, pregunta, ¿3 es menor que 1? Falso. 3 es mayor que 3, falso. Falso, falso, entonces entramos al while. Porque vamos a hacer todo esto mientras esto sea falso. A ver, ¿se entendió ahí? Más arriba, el otro while. A ver, ¿qué otro while hay?
Acá está. A este de acá. Mientras OPC sea distinto de 3, hacer esto. ¿Qué pasa cuando ingreso un 3? Ah, sí, esta opción de salir, decís vos, de acá. Bueno, sí, lo que pasa es que el menú lo carga acá, que está después de la evaluación del while. Es decir, el usuario acá en el menú carga un 3, acá lo carga un 3, y primero hace los if, y luego recién, cuando termina de hacer todos esos if, recién pregunta acá en el while, ¿3 es distinto de 3? Y me dice, hacer mientras 3 sea distinto de 3. 3 distinto de 3, esto es falso. O sea, mira, se cumple esta condición. No quiero utilizar la otra palabra, ¿cómo lo diría? No quiero poner hasta que. Mientras OPC sea distinto de 3, hacemos. Ahora, OPC vale 3. ¿3 es distinto de 3? O sea, no, entonces termina el while. Sería como repetir hasta que OPC sea igual a 3. OPC vale 3, entonces termina. Pero viste que ya hizo una evaluación. Recién acá salta al while y bueno, no tiene más que hacer, entonces termina ahí. Ahí está, bien. Ahora, eso tiene que ver con el orden de cómo están puestas las instrucciones. Si yo ahora la opción menú lo pusiera acá arriba, antes del while, y en el usuario ingresa un 3, entonces ahí sí, nunca haría esta parte. Porque diría, el usuario escoge 3, entonces 3 distinto de 3, falso. Entonces termina y terminaría nomás el while. Por eso simplemente lo utilicé dentro de while, una vez que ya evaluó, y de ahí es que ya le cargué un valor anteriormente. Bueno, estamos en la carga, entonces la carga nos regresa 3 valores distintos, A, B y C. Termina de acá, me tendría que borrar la pantalla, viene el while, pregunta cuál es el valor de OPC, le pregunta al usuario para que cargue de nuevo, el usuario carga la opción 2. La opción 2 utilizo esta instrucción larga, que solamente es un print con formato. Yo digo, a la cadena de texto promedio, concatenale, para eso sirve ese más, concatenar esta otra cadena de texto. Pero esa cadena de texto en sí es una cadena especial. Yo al abrir y cerrar llave le estoy diciendo al Python, acá va otra cosa. Al escribir estos dos puntitos, le estoy dando una idea de un formato. En el caso del número, a la derecha de los dos puntitos, escribo la cantidad de decimales, con ese punto 2, escribo la cantidad de decimales que quiero mostrar. Si yo cambiara a punto 5, me va a mostrar 5 decimales. Si cambio a 1, me va a mostrar un decimal. Yo quiero que me muestre 2 decimales y le agrego la F, porque es un dato de tipo flotante el que voy a convertir. A la izquierda de los dos puntitos van la cantidad de enteros que yo quiero reservar, la cantidad de espacios que voy a tener delante de nuevo para mostrar la cantidad de enteros. Si yo pongo 5, me va a guardar 5 espacios. Si no ocupa los 5 espacios, o ponerle que ocupa 3 nomás, igual me deja reservado esos 2. Y si ocupo más de esos 5 enteros, me va a cortar el número. O provoco un error, no me acuerdo. Pero bueno, no, creo que le reserva mínimamente ese espacio. ¿Sí? Ese es. Le reserva mínimamente 5 espacios. Si yo ocupo 3 espacios de esos 5, los otros 2 los dibuja también como espacios en blanco. En este caso, al hacerle así, yo le estoy diciendo ocupar los enteros que tengan que ocupar.
no reserves ningún espacio. Si ocupás un entero, escribe un entero, ¿no? Por ejemplo, acá, yo poner grosero, 8 enteros. Veamos. Primero tenemos que cargar los números, 4, 7, 9. ¿Qué me pareció el error? Ah, está 8, pucha, está fuera de rango, por eso es el flotante. Bueno, perdón, demasiado. Hacerle 3. Creo que era 3. 1, cargar, 6, 7, 8. Me muestra, no, el mismo. ¿Qué es lo que me da? Ya sé que es. Que me muestre todo el número. Le estoy diciendo desde qué rango. No quiero explicarle esa parte porque ahora no la van a entender en esta parte y capaz que ni siquiera se las den. El rango es de dónde va a mostrar. En este caso, estoy diciendo que me muestre todos los números. Al ponerle 2 puntitos sin adelante, que me muestre todos los números. Si yo le coloco un número adelante, estoy diciendo a raíz del índice tanto. Ya cuando viene la parte de vectores, bueno. Acá, esta parte solamente le agreguemos ahí, que es el de la cantidad de decimales. El F porque es de tipo flotante. Bien. Una vez de ahí, punto es una concatenación, pues yo digo, a esto que es una cadena de texto, aplicar un formato. Que el formato que va a salir, el formato que al número que salga de acá, aplicarle el formato que acabo de escribir acá. Eso es lo que dice esa instrucción. Promedio ABC, fíjense que solamente está acá. Recibo N1, N2, N3, regreso el resultado de calcular el promedio. Ese promedio le aplico el formato de mostrar todos los enteros y 2 espacios decimales. Bien. Ahora, termina de hacer eso. Termina el while, vuelve acá, pide al usuario que le muestre cuál es la opción que quiere, escoge la opción 3, que es simplemente salir. ¿Qué hace salir? Salir no tiene argumentos. Muestra un mensaje por pantalla nomás. Podría hacer otra cosa, podría no hacer nada. Puse un mensaje por pantalla y un return vacío. Que también tengo esa opción de regresar un return nulo, un return vacío. Y muestra ese mensaje por pantalla, me tendría que borrar la pantalla. Y ahí pregunta, opciones distintas de 3, y ya dice que es falso, entonces termino todo. Ya no hace nada más. Bien. Eso sería todo el programita, a ver. Eso sería todo lo que veo que van a ocupar con las funciones. El tema de darle formato a la salida siempre es algo para tener problemas. Pues depende, hay muchas cosas para hacer y depende cómo las implementen. Así que trato de buscarle siempre alguna forma menos fácil que puedan aparecer para servirle en diferentes situaciones. Fíjense en los videos anteriores, también tenían para aplicarle diferentes formatos para centrar el texto, alinearlo a la izquierda, a la derecha. Tenían otras opciones. ¿Qué tal? ¿Alguna duda con respecto a esto? Todo bien. ¿Todo bien? Yes. Bien, entonces eso sería todo, chicos. Gracias por estar.